Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Este es el quinto webinar sobre el hepatocarcinoma. Está organizado por la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, ASCAT, para informar sobre el cáncer de hígado en el mes de concienciación del cáncer de hígado. Damos las gracias a todas las personas que nos acompañan en este proyecto. El título de hoy es el tratamiento médico y quirúrgico del cáncer de hígado. Enfocamos la información para los pacientes y familiares y se expondrán conceptos actualizados y con evidencia científica. Los ponentes de hoy son la doctora Joana Ferrer y el doctor Marc Puigvehí, que hablarán del tratamiento quirúrgico y del tratamiento médico sistémico del hepatocarcinoma. La doctora Joana Ferrer es cirujana y consultora del Servicio de Cirugía General y Digestiva, miembro de la Unidad de Trasplante Hepático y de la Unidad de Oncología Hepática del Hospital Clínic de Barcelona. Y el doctor Marc Puigvehí es hepatólogo y es responsable del tratamiento médico del hepatocarcinoma en el Hospital del Mar de Barcelona. En el manejo del hepatocarcinoma, el equipo multidisciplinar es crucial para obtener una excelente coordinación en la indicación y en la administración de tratamientos. Al final de las presentaciones tendremos un tiempo para preguntas o comentarios. Empezamos con la doctora Joana Ferrer. Adelante y gracias por vuestra participación. Buenas tardes y muchas gracias. Y en primer lugar quiero agradecer a la doctora Teresa Casanovas por su amable invitación y por la oportunidad de poder participar en este ciclo de webinars sobre hepatocarcinoma. Bueno, aquí ven un poco los temas que voy a tratar esta tarde. Están centrados en el tratamiento quirúrgico del hepatocarcinoma, incluye tanto la resección hepática como el trasplante hepático. Como todos saben, el hepatocarcinoma es el tumor maligno más frecuente del hígado, es la tercera causa de muerte relacionada con cáncer y la mayoría de los casos asienta sobre un hígado cirrótico, sea cual sea la causa, siendo en este grupo de pacientes la principal causa de muerte. Tal como ven en esta figura, su distribución mundial es bastante heterogénea y además está estrechamente relacionada con la prevalencia variable de los diferentes factores de riesgo asociados al desarrollo de la enfermedad. El objetivo final es disminuir la mortalidad asociada a esta neoplasia. Por tanto, la única posibilidad de aplicar tratamientos con intención curativa es diagnosticando la enfermedad en una fase asintomática. Y esta opción únicamente es factible si se efectúa un cribado en la población de riesgo. Es decir, se recomienda ofrecer este cribado o screening en pacientes con cirróticos que serían tratados si fueran diagnosticados. Para este cribado utilizamos la ecografía realizada cada 6 meses. Y gracias a la implementación de estos programas de screening hemos podido aplicar estas terapias potencialmente curativas a un mayor número de pacientes y aquí lo ven reflejado en esta figura. Así como en los años 90 solo se podían aplicar a un 5-10% de los pacientes, actualmente hasta el 40-60% de los pacientes se pueden beneficiar de tratamientos potencialmente curativos, que quiere decir que mejoran la supervivencia. Sin embargo, para evaluar el pronóstico del hepatocarcinoma, no solo es importante el estadio tumoral, sino también la función hepática y la presencia de síntomas relacionados con el tumor. Y como ven en esta figura también, esta es la estrategia del BCLC, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, y además es importante porque tiene en cuenta todos estos parámetros y además es el único que relaciona la predicción pronóstica con la opción terapéutica recomendada. Y asimismo, me gustaría destacar que es un algoritmo o un sistema que ha sido validado externamente por todos los grupos europeos. Y como ven aquí, que señalo en rojo, los tratamientos quirúrgicos, que incluye la resección hepática y el trasplante, están dentro de este pool de tratamientos potencialmente curativos siempre y cuando los pacientes sean diagnosticados del tumor en estadios precoces. Por esto,
podemos decir que tanto la resección hepática como el trasplante pues, ofrecen muy buenas supervivencias a largo plazo, en torno al 70% a los 5 años. Sin embargo, compiten en la primera opción de tratamiento desde la perspectiva de intención de tratamiento. ¿Y esto por qué? Pues porque, como he comentado previamente, la mayoría de tumores hepáticos asientan sobre un hígado cirrótico. Y esto quiere decir que en pacientes que tienen un nódulo único con una función hepática preservada, pues aquí es donde se centra el debate en cuál debe ser la primera opción de tratamiento. Lo que está claro es que en pacientes que presentan una cirrosis descompensada, el trasplante hepático es la primera opción a considerar. Siempre que valoremos la indicación de tratamiento, o sea, el trasplante como indicación de tratamiento, esto debe ser valorado bajo intención de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo poder trasplantar a un paciente en un escenario donde no hay caídas de lista de espera. Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica como supervivencia, se pueden obtener supervivencias a los 2 años de hasta el 84% en un medio donde no hay caídas de lista de espera. Sin embargo, esta supervivencia baja hasta el 54% en el momento en que tenemos un 23% de caídas en lista de espera. Si ahora nos centramos en la resección hepática, esta resección puede ser de un tumor sobre un hígado sano, como el que ven aquí en la imagen, y además la ventaja de estos hígados es que podemos realizar resecciones más extensas con una mínima morbimortalidad. Sin embargo, no es lo mismo hacer una cirugía sobre un hígado cirrótico como el que ven en esta imagen. Por esto es muy importante que para poder obtener buenos resultados la resección hepática sea competitiva. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la selección de los candidatos debe ser la correcta. Es decir, pacientes con cirrosis pero compensada, como veremos más adelante. Debe ser una resección oncológica con una mortalidad quirúrgica menor del 3% para obtener supervivencias a los 5 años en torno al 70% y muy importante también que es una cirugía que debe ser realizada por cirujanos expertos. ¿Y por qué es muy importante esta selección de los candidatos para resección? Pues nosotros consideramos que deben ser incluidos pacientes con tumores únicos y sin hipertensión portal y con niveles normales de bilirrubina en sangre. De esta manera se obtienen supervivencias a los 5 años en torno al 74%. En aquellos pacientes que ya presentan hipertensión portal, esta supervivencia baja hasta el 50%. Y si además presentan niveles de bilirrubina elevados, por encima de 1 miligramo de decilitro, la supervivencia baja hasta el 25%. Por tanto, estos son los criterios actuales que en el Hospital Clínico utilizamos para indicar una resección de un tumor y son un nódulo único con niveles normales de bilirrubina, sin hipertensión portal, y esto lo definimos como un gradiente en las venas hepáticas menor de 10 miligramos de mercurio, y luego en principio no hay límite de tumor. Es importante también que no haya invasión macrovascular del tumor y que tampoco haya invasión extrahepática. Muy importante también realizar una ecografía intraoperatoria, porque esto no solo nos sirve para marcar los límites de resección, porque como he comentado deben ser resecciones oncológicas con márgenes suficientes, sino también porque además nos permite descartar que no haya otros nódulos que no hayan sido visualizados por pruebas de imagen. Además, es importante también que no hayan pérdidas hemáticas durante la cirugía para evitar la transfusión hemorrágica. Para esto utilizamos distintos instrumentos, como ven aquí. Aquí vemos el Aquamantis, también se pueden utilizar pinzas bipolares, el Tisulin y luego también, como veremos más adelante, el CUSA, que esto es un disector que nos ayuda a hacer la disección del tejido para minimizar las pérdidas durante la cirugía y de esta manera disminuir la morbilidad postquirúrgica. Sin embargo, un punto que nos planteamos es si sabemos que son criterios muy restrictivos, pero ¿podemos ampliar estas indicaciones para resecar un tumor en un paciente con una cirrosis hepática? Pues básicamente desde el punto de vista de la hipertensión portal. Y aquí les presento, esto es una revisión sistemática y un metaanálisis que he realizado por nuestro grupo en el Hospital Clínic, en el cual analizó cuál era la morbimortalidad de pacientes a los que se operaban y que presentaban hipertensión portal clínicamente significativa. Y lo que se vio es que tanto la mortalidad a los 3 como 5 años era mayor en aquellos pacientes que presentaban hipertensión portal y además también eran pacientes que se descompensaban, es decir, que presentaban mayor riesgo de insuficiencia hepática después de la cirugía. Y de hecho,
este grado de hipertensión portal es una de las variables que se tiene en cuenta para valorar el riesgo de la cirugía. Y esto es un algoritmo publicado por el ISEL, que son las guías europeas de estudio del hígado, y como vemos aquí, en función de si el paciente presenta hipertensión portal, en función también del tipo de resección, si es una resección mayor o menor, y en función de la función hepática, pues se establecen distintos grados de riesgos de descompensación, bajo, intermedio y alto. Y esto es el riesgo que queremos asumir. Por ejemplo, un paciente con riesgo alto presenta una mortalidad relacionada de hasta el 25%, comparado, por ejemplo, con la mortalidad de 0,5 en pacientes que presentan bajo riesgo, y que aquí está nuestro grupo de indicación para resección hepática, los low risk. También es importante, y quiero destacar, que actualmente, gracias a la inclusión de toda la cirugía mínimamente invasiva, es decir, tanto la cirugía por laparoscopia como la cirugía robótica, pues esto nos ha permitido realizar resecciones con una menor morbimortalidad, con menor estancia hospitalaria, pero siempre, y muy importante, manteniendo los cánones de supervivencia a largo plazo y de supervivencia libre de recidiva. Aquí les muestro un vídeo de cómo realizamos una cirugía por laparoscopia. Como pueden ver, utilizamos unos trócares, con lo cual esto hace que la incisión no sean incisiones tan largas, y aquí ven ustedes cómo se muestra un hígado típicamente cirrótico, es decir, es un hígado nodular. Esto es el CUSA, que es el instrumento que antes les mostraba, que nos sirve para poder disecar el tejido, y luego esto es el Aquamantis, que con él coagulamos y de esta manera conseguimos minimizar las pérdidas hemáticas durante la cirugía. Y de hecho, esto nos ha permitido también, esta cirugía mínimamente invasiva, pues poder indicar la cirugía en pacientes que presentan un grado de hipertensión portal, pero siempre pacientes muy seleccionados. Y de hecho los resultados los publicamos hace unos años en Surgical Endoscopy, y lo que pasa es que sí que es verdad que pues, hace falta más experiencia e incluir más pacientes para ver los resultados finales. Sin embargo, gracias a esto, nosotros dentro de los criterios de resección hepática hemos incluido aquellos pacientes que presentan un gradiente de presión venosa inferior a 12, siempre y cuando se pueda realizar mediante cirugía mínimamente invasiva. Habitualmente se trata de lesiones periféricas que están lejos de los grandes vasos, y luego siempre y cuando pues, podamos dejar un tejido remanente suficiente para evitar la insuficiencia hepática en el postoperatorio. Dicho esto, y asumiendo ya que uno de los principales problemas postoperatorios puede ser esta descompensación hepática, e insisto en que es importante la buena selección de los pacientes para obtener buenos resultados, otro punto importante a destacar es la recidiva. Y la recidiva a largo plazo. Aquí sí que podemos decir que la resección tiene un tanto por ciento de recidiva en torno al 70% a los 5 años, comparado con el trasplante hepático, que es de menos del 15%. Y para paliar este efecto, tal como publicamos también hace unos años en el Hepatology, nosotros indicamos el trasplante hepático en aquellos pacientes previamente resecados que presentan en la anatomía patológica signos de alto riesgo de recidiva. Es decir, presentan satelitosis, presentan invasión vascular, presentan más de un nódulo, y los resultados que obtuvimos fueron que aquellos pacientes que trasplantábamos de alto riesgo pues presentaban mejor supervivencia a largo plazo comparado con aquellos pacientes de alto riesgo a los cuales no se les ofrecía el trasplante hepático. Y ya entrando en el segundo tema de hoy, que es el trasplante hepático, sobre el papel sabemos que es la mejor opción terapéutica. ¿Por qué? Pues porque no solo elimina el tumor, sino también elimina la base, que es el hígado cirrótico, y que es la fuente de la aparición de nuevos tumores. Sin embargo, no siempre es aplicable en todos los escenarios. Aquí tienen ustedes los criterios de Milán, que ya fueron publicados en el año 96 por Mazzaferro, y estos criterios son los que utilizamos actualmente para indicar el trasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma. Es decir, son aquellos que presentan un nódulo único de menos de 5 centímetros, o bien 2 o 3 nódulos menores de 3 centímetros. Con esto, como ven aquí, obtenemos supervivencias en torno a los 5 años superiores al 70%, con unos índices de recidiva, pues podríamos decir, como hemos comentado previamente, inferiores al 15%. Sin embargo, es verdad que en los últimos años hay distintos estudios que sugieren que el hecho de trasplantar pacientes con tumores más allá de los criterios de Milán, esto no implica necesariamente peor supervivencia de los pacientes después del trasplante. Y de hecho, este grupo de cirujanos aboga por expandir los criterios de Milán. Lo que está claro es que esto es del Metro Ticket Paradigma,
que es the longer the trip, the higher the price. Es decir, cuanto más nos alejemos de los criterios de Milán, que son aquellos criterios con los que sabemos que los resultados son excelentes, más o peor supervivencia tendremos. Y de hecho esto nosotros también lo demostramos. Este es un artículo publicado recientemente y en el cual analizamos una larga serie de pacientes qué pasaba en relación a la supervivencia y en relación a la supervivencia libre de enfermedad cuando aquellos pacientes que entraban en lista de espera cumpliendo los criterios de Milán, durante el tiempo de lista de espera progresaban más allá de Milán. Y lo que nos dimos cuenta es que las supervivencias obtenidas a los 5 años eran correctas, en torno al 65,5%. Sin embargo, el tanto por ciento de recidiva era más alto en aquellos pacientes que salían de Milán, 23% frente al 5,5% de los pacientes que estaban dentro de Milán. Por tanto, nos encontramos con un primer escenario, que es este que ven aquí, que podemos expandir criterios en el escenario del trasplante hepático cadavérico, también de donante vivo. Y aquí les muestro distintas series, tanto para cadavérico como para donante vivo, en los cuales son distintos grupos que han aplicado unos criterios más allá de Milán. De la misma manera, un segundo escenario es lo que llamamos downstaging. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son pacientes que presentan criterios más allá de Milán. Sin embargo, si nosotros aplicamos terapias neoadyuvantes, pues podemos hacer que la carga tumoral descienda hasta entrar dentro de Milán. Y esto es una estrategia y es una herramienta que de alguna manera utilizamos porque nos indica a aquellos pacientes con tumores con una biología favorable y a priori que podían presentar mejor pronóstico y que podían beneficiarse del trasplante hepático. Y de la misma manera, aquí ven las distintas series publicadas que aplican downstaging. Por ejemplo, bueno, hay distintos grupos, americanos, europeos. Lo que sí que es verdad es que las supervivencias que se obtienen con estos criterios de downstaging están en torno, al menos lo publicado, entre el 30% de supervivencia a los 5 años hasta el 71%. Y los índices de recidiva son mayores, van desde el 8% hasta el 30%. Indicar también que hay distintas formas de aplicar estas terapias locorregionales para el downstaging y además importante tener en cuenta que son tratamientos que tampoco están libres de poder presentar complicaciones secundarias. Por esto es muy importante que todos estos tratamientos sean realizados pues, en grupos multidisciplinares. Por tanto, yo creo, y es importante saber que esta decisión de poder expandir o no criterios para indicar el trasplante hepático en pacientes con hepatocarcinoma, pues debe basarse en distintos puntos. Uno, hay que tener en cuenta cuál es la carga tumoral que presenta el paciente y luego no solo tener en cuenta al paciente, sino también toda la población de trasplante. ¿Por qué? Pues porque es básico conocer cómo es la lista de espera, si tenemos muchos o pocos donantes, porque esto, el tanto por ciento de donantes también varía en función del país, y luego también es muy importante el principio de benefit o de no hacer daño a aquellos pacientes que están en lista de espera por cirrosis hepática de otras causas y que no tienen hepatocarcinoma. Por tanto, es la segunda parte, dijéramos, del algoritmo que les he presentado al inicio, y aquí les quiero demostrar que nosotros en el hospital también hemos aplicado, de hecho en toda Cataluña, esta terapia, este protocolo de downstaging, y que si conseguimos con el downstaging pues, que el tumor entre dentro de los criterios de Milán, pues le podemos ofrecer el trasplante hepático, y si no, pues hay otros tratamientos posibles, tratamientos sistémicos que nos hablarán a continuación, que también pues de alguna manera son útiles para mejorar la supervivencia del paciente. Otra vez, de nuevo, destacar que el trasplante hepático es una cirugía compleja, que no está exenta de complicaciones, que el paciente puede presentar pues, una disfunción primaria del injerto, puede presentar rechazo celular y luego, como no, aquellas complicaciones relacionadas con la cirugía, como puede ser la hemorragia postoperatoria. Hay que tener en cuenta que son pacientes pues, con hipertensión portal y con mayor riesgo de hemorragia, complicaciones vasculares o complicaciones también de la anastomosis biliar, como por ejemplo es fístula biliar o estenosis de la anastomosis. Por tanto, el objetivo final del tratamiento es mejorar la supervivencia. Siempre debemos hacer un balance entre los resultados que esperamos y el riesgo que queremos asumir. Y luego creo que es básico distinguir entre lo que se puede hacer, es decir, nosotros podemos operar pacientes con múltiples hepatocarcinomas, podemos hacerlo, pero está bien hacerlo, es decir, vale la pena hacerlo. Siempre cuando tomamos una decisión es importante conocer el precio que pagamos por tomar esta decisión. Por lo tanto, y como conclusión final, la factibilidad
no debe ser el principal factor que dicta la elección de un tratamiento, y el potencial impacto de las distintas opciones de tratamiento que les he presentado en el algoritmo del BCLC en relación a la supervivencia es realmente quien debe guiar las decisiones. Muchas gracias por su atención. Y ahora, a continuación, voy a dar la palabra a mi compañero, el doctor Marc Puigvehí. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta charla hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Pues, como decía, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que muy pocas veces tenemos esta oportunidad de tener este foro con pacientes, más allá pues obviamente nuestra consulta. Yo creo que es un formato muy interesante y que se debería potenciar más. Por lo tanto, una vez más, muy agradecido por la invitación. Bien, mi charla, como ya se ha presentado, les hablaré sobre el tratamiento sistémico del cáncer de hígado en 2022. Y ya, como bueno, ya se me ha presentado, yo soy Marc Puigvehí, soy hepatólogo del Hospital del Mar en Barcelona y me dedico específicamente al tratamiento de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Este es el índice de la charla de hoy. Primero vamos a hacer una muy breve introducción sobre conceptos que ya se han ido tocando en webinars previos. Después ya entraremos un poco más en materia de qué es el tratamiento sistémico. Después, específicamente, las consideraciones de los pacientes con cáncer hepático. Y por último, unas breves conclusiones. Bien, antes de nada, esto ya se ha ido remarcando en los webinars previos, pero sí que me gustaría, antes de hablar de tratamientos y demás, pues especificar de lo que estamos hablando en la charla de hoy. Dentro de los tumores hepáticos, como ustedes ya saben, hay tumores benignos y hay tumores malignos. Y dentro de los tumores malignos, que son los que nos ocupan en este mes de concienciación del hepatocarcinoma, nosotros hablamos de aquellos tumores que consideramos primarios. Estos son los tumores que se originan en el hígado. ¿De acuerdo? Dentro de estos tumores que se originan en el hígado hay varios tipos, pero específicamente nosotros hablaremos hoy de carcinoma hepatocelular o CHC por sus siglas, ya que es el más frecuente con mucha diferencia en nuestro entorno. Más del 90% de estos tumores primarios del hígado son carcinoma hepatocelular. Y esto no hay que confundirlo porque no tiene nada que ver con los tumores secundarios. Estos tumores secundarios, también llamados metástasis, son tumores que se originan en otro órgano, el que sea, el pulmón, la próstata, la mama en las mujeres o cualquier otro órgano y que de forma secundaria van al hígado. Entonces, estos tumores se tratan de una forma completamente diferente a los tumores primarios y no hay que confundir una cosa con la otra. Y bien, y hablando más específicamente de lo que es el hepatocarcinoma, esto también ya se ha presentado otras veces y también la doctora Ferrer lo ha comentado, la clasificación que utilizamos es la clasificación de Barcelona o clasificación de BCLC. Entonces, esta clasificación que divide los tumores en 5 estadios, de izquierda a derecha, vemos tumores desde más localizados a tumores más extensos. Y en base a esta clasificación, nosotros hacemos una u otra recomendación de tratamiento. Y aquí es muy importante ver que los 3 primeros estadios son estos donde se puede aplicar lo que llamamos tratamientos locorregionales, por ejemplo, la cirugía, entre otros, como hemos hablado en la charla previa. Y nosotros aquí hablaremos de los pacientes con un tumor que consideramos avanzado, en el estadio C de esta clasificación. Estos son los pacientes que van a recibir, como ahora les voy a explicar, el que consideramos tratamiento sistémico. Y bien, ¿qué es este tratamiento sistémico? Pues bien, es el tratamiento que utiliza sustancias que viajan a través del torrente sanguíneo y por lo tanto llegan y hacen su efecto sobre todo el organismo. No solo sobre el hígado, sino sobre todo el organismo. Y esto es porque, como he dicho en la diapositiva previa, son pacientes que tienen un tumor que consideramos avanzado. Y esto es un tumor que afecta no solo al hígado, sino que afecta también a otros puntos de nuestro organismo, como veremos en la siguiente diapositiva. Pues bien, ese tratamiento sistémico se puede administrar tanto por vía oral como por vía intravenosa. Hay diferentes tratamientos. Según el tipo de tratamiento, la vía de administración también cambia. Y después tenemos que saber también que hay distintos tipos de tratamiento sistémico. Desde la quimioterapia clásica, que es el tratamiento que todo el mundo conoce para tratar el cáncer, es el tratamiento, en este caso, más antiguo que se utiliza para tratar tumores de diferente estilo.
En el caso del hepatocarcinoma, nosotros no damos quimioterapia de la clásica, ya que los estudios que se hicieron hace ya más de 15 años fueron todos negativos. Después tenemos terapias dirigidas, que son terapias que van específicamente dirigidas a dianas terapéuticas del tumor, como veremos después en el caso del hepatocarcinoma. Se utilizan ese tipo de tratamientos. Disponemos también de inmunoterapia, que es un tratamiento mucho más novedoso, que se basa en potenciar la inmunidad del cuerpo para que ataque al tumor. Y por último, en el caso del hepatocarcinoma no lo utilizamos, pero también se dispone de terapia hormonal, por ejemplo, en tumores que expresan hormonas, como pueden ser los tumores de mama en mujeres, que se puede utilizar también terapia hormonal. Solo que sepan que todo eso son diferentes tipos de tratamiento sistémico. Y bien, aquí tendríamos un paciente típico con un carcinoma hepatocelular estadio C, que como ven tiene enfermedad en el hígado, pero que también la puede tener en los vasos sanguíneos que llevan la sangre al hígado, principalmente una vena muy importante que se llama vena porta, pero también puede estar en otros sitios este tumor. Puede estar en los pulmones, puede estar en el hueso y también en otras localizaciones. Pues bien, como pueden ya deducir de esta imagen, si nosotros aquí aplicamos tratamientos locorregionales, como por ejemplo la cirugía que nos ha explicado la doctora Farrer, solo estamos atacando el tumor que está en el hígado, pero todo el resto de tumor no lo estamos atacando. Por lo tanto, es un tratamiento que no sería suficientemente efectivo. Y por lo tanto, en este paciente es en el que el tratamiento sistémico, que es el que tiene como objetivo actuar sobre todas las células cancerígenas del cuerpo, es el que tendrá la indicación, ya que no estamos actuando únicamente sobre el hígado. Y bien, ¿en qué se basa este tratamiento sistémico? ¿Por qué damos este tratamiento? Pues, ¿qué intentamos atacar? En esta diapositiva les muestro las 10 características que utilizamos en oncología para definir un tumor como tal. Y esto es que una célula cancerígena desarrolla una serie de habilidades que la permiten diferenciarse de otras células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tener una capacidad mayor de crecimiento, es capaz de evitar la destrucción, es capaz de evitar la muerte celular, etcétera, etcétera. Es capaz de provocar inflamación, es capaz de provocar metástasis, por ejemplo. Pues bien, dentro de todas estas dianas que nosotros podemos atacar, en el caso del carcinoma hepatocelular nos centramos por los fármacos que tenemos que han resultado positivos y que han dado resultados favorables en los ensayos clínicos en estas dos dianas, que son evitar la destrucción inmune, aquí les hablaré de la inmunoterapia, y el hecho de inducir un proceso que llamamos angiogénesis. La angiogénesis es cómo el tumor es capaz de desarrollar sus propios vasos sanguíneos para seguir comiendo. Pues nosotros somos capaces, con tratamiento que se llama antiangiogénico, de atacar esta capacidad del tumor y, por lo tanto, disminuir o parar incluso su crecimiento. Bien, con un poco más de detalle les voy a explicar estos dos tipos de tratamientos que utilizamos en el hepatocarcinoma. Los antiangiogénicos, como les decía, son fármacos que atacan a esos vasos sanguíneos que el tumor utiliza para crecer. Y en este caso lo que provocan es hipoxia en el tumor. La hipoxia es la falta de oxígeno en el tumor. Por lo tanto, si el tumor no tiene oxígeno, no podrá crecer. Y aquí vemos este proceso. Cuando el tumor es muy pequeño en la parte izquierda, lo que hace es empezar a segregar o a expresar en el propio tumor una serie de factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento lo que harán es que de nuestras arterias, de nuestros vasos sanguíneos, aparezcan unas ramificaciones que el tumor será capaz de atraer para comer. Y como ven aquí, a medida que el tumor va creciendo, esta vasculatura nueva, que es anómala, va creciendo también y el tumor cada vez va comiendo más y más, para entendernos. Y además, a más vascularización, a más vasos sanguíneos, también aumenta su capacidad para irse a otros órganos, o lo que significa dar metástasis. Por tanto, nosotros con este tratamiento antiangiogénico lo que hacemos es o bien ralentizar o incluso parar este proceso de angiogénesis. Por otra parte, disponemos de la inmunoterapia. La inmunoterapia, como les decía antes, son fármacos que lo que hacen es potenciar la propia inmunidad de nuestro cuerpo para que esta inmunidad ataque a las células cancerígenas. Nosotros, en nuestro cuerpo, en un cuerpo que funciona normalmente, tenemos la respuesta inmune que lo que hace es atacar cualquier agente externo que no debería estar en el organismo, ya sea una célula tumoral, pero también, por ejemplo, delante de una infección, como puede ser una infección de orina o un resfriado. Esta respuesta inmune está muy regulada dentro de nuestro organismo por lo que llamamos receptores activadores e inhibidores.
hay un balance muy controlado de estos receptores que permiten que una vez se ha atacado a este agente externo, la respuesta inmune acabe parando, porque si no, pues desarrollaría mucha inflamación y acabaría provocando problemas por lo contrario. Una vez atacado el agente externo, esta inflamación tiene que parar. Y por lo tanto, lo que hace nuestro cuerpo es potenciar estos receptores inhibidores para parar la respuesta inmune. Pues bien, en el caso del cáncer, lo que pasa es que esta respuesta inmune, por más potente que sea, siempre se acaba agotando. ¿Qué significa esto? Pues que al final el tumor es tan listo que nuestro cuerpo acaba perdiendo la capacidad de atacarlo. Por lo tanto, acaba ganando el tumor por encima de esta respuesta inmune. ¿Y qué hacemos en el caso de la inmunoterapia? Pues lo que hacemos es decirle a nuestro cuerpo que no deje de atacar al tumor. Y esto lo hacemos pues con unos medicamentos que se unen a estos receptores inhibidores y lo que hacen es potenciar esta respuesta inmune para que no se agote y por lo tanto no deje de atacar al tumor. Y bien, una vez sabemos estos tratamientos que vamos a utilizar en los pacientes que tienen un hepatocarcinoma, vamos a ver cuáles son estas consideraciones que tendremos a la hora de escoger uno u otro tratamiento. Bien, sabemos que tenemos una serie de tratamientos que funcionan para estos pacientes, tratamientos sistémicos, y ¿en qué nos basaremos para tomar esta decisión? Pues bien, muy importante, nos basaremos en que sea un tratamiento efectivo, que haya una eficacia, que sea un tratamiento que vaya bien para atacar a este tumor y para disminuir su crecimiento. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta que sea un tratamiento seguro. Obviamente, si nosotros tenemos un tratamiento que es muy potente, pero a la vez inducimos muchísimos efectos secundarios, pues obviamente también nos tenemos que plantear en qué paciente pues podemos dar un tratamiento de este tipo y en qué paciente pues quizá tenemos que optar por un tratamiento priorizando más la seguridad o priorizando más la eficacia. El perfil del paciente, como venía diciendo, esto es muy importante y lo hablaré un poco más en las siguientes diapositivas, pero cada paciente es un mundo y cada paciente en cada momento puede ser diferente. Por lo tanto, es muy importante saber el paciente que tenemos delante en la consulta y, por supuesto, adaptar tanto la información que damos como los tratamientos incluso que podemos dar con lo que tenga este paciente. Muy importante también la calidad de vida, es un factor que siempre tenemos en cuenta a la hora de indicar uno u otro tratamiento. La calidad de vida para nosotros es básica, igual que para el paciente. Estamos tratando, como he dicho antes, pues tumores que son extensos, tumores que afectan tanto el hígado como fuera del hígado y por lo tanto aquí mantener la calidad de vida es prioritario en el acto de tratamiento. También la experiencia. Obviamente, los centros más grandes que tenemos más experiencia en el tratamiento de estos tumores, pues quizá nos atrevemos, entre comillas, a dar una serie de tratamientos o en ciertos momentos que quizá en un centro con menos experiencia no. Y por otra parte también, si nosotros tenemos dos tratamientos que se comportan de forma similar, como puede pasar en el caso del hepatocarcinoma, pues normalmente priorizamos el tratamiento con el que tenemos más experiencia y que por lo tanto controlamos muchísimo más. Y por último, también es importante la disponibilidad y no se puede obviar este factor. Cuando hablo de disponibilidad, me refiero también a que no en todos los centros, por desgracia, se dispone a día de hoy de exactamente los mismos tratamientos. Una cosa son los tratamientos que están disponibles y aprobados y que por lo tanto están financiados por el sistema de salud y otra cosa son los tratamientos que están en el marco de ensayos clínicos, de los que también les voy a hablar en las siguientes diapositivas, porque estos tratamientos solo van a estar disponibles en los hospitales más grandes que tienen esta capacidad y esta experiencia para tener ensayos clínicos con tratamientos de última generación. Pues bien, primero de todo, cuando hablamos de eficacia y hablamos de ensayos clínicos, lo que tenemos que saber es cómo sabemos si un fármaco funciona. Pues, ¿cómo podemos decir ese tratamiento es efectivo para este tipo de tumor? Pues como les decía, en la figura del ensayo clínico. El ensayo clínico en donde nosotros probamos un tratamiento para saber si en una población determinada es o no es efectivo. Estos ensayos clínicos, sin entrar mucho en detalle, se pueden dividir en 4 fases diferentes. Primero tenemos los ensayos de fase 1, esos son los primeros estudios que se realizan cuando un tratamiento es muy nuevo y se realizan sobre un grupo muy pequeño de pacientes. Y entonces estos ensayos lo que buscan es ver si ese tratamiento nuevo es seguro
y se busca la mejor forma de administrarlo. Aquí no se busca todavía si el tratamiento es o no es efectivo. Lo que se está haciendo todavía es tener un medicamento muy nuevo y a un grupo muy pequeño de pacientes ver si esta administración es segura. Después ya pasamos a los estudios de fase 2, donde aquí sí que ya sabemos que un tratamiento es seguro y aquí sí que ya se mira si un tipo de cáncer responde a este tratamiento nuevo. Normalmente son estudios ya con más pacientes, pero que dan únicamente este tratamiento en estudio sin compararlo con otro tipo de tratamiento. Y después ya pasamos a lo que es la fase 3. En esta fase 3, que es la fase más importante y la mayoría de estudios en los hospitales grandes son de fase 3, aquí sí que ya evaluamos si ese tratamiento nuevo, que sabemos que es seguro, que sabemos que funciona por los ensayos previos, aquí lo que queremos ver es si ese tratamiento es mejor que nuestro tratamiento estándar. Por eso aquí sí que se comparará el tratamiento nuevo con el tratamiento habitual en la población seleccionada. Y por último, pasaríamos a los ensayos de fase 4, donde ya una vez sabemos que este fármaco se utiliza de forma habitual porque es bueno, porque funciona, lo que se busca es a largo plazo ver si se puede obtener más información a nivel de beneficios y de efectos secundarios a largo plazo. En esta diapositiva lo pueden ver de una forma más lineal. Primero desde una fase preclínica, normalmente en experimentación con animales, después fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Yo creo que es muy importante esta diapositiva porque nos permite entender que desde que un medicamento está en la fase preclínica hasta que se va a aprobar para su uso de forma general en la población, pasarán aproximadamente, en los casos de que sea positivo, unos 10 años. Por lo tanto, es muy importante saber esto porque su médico o los médicos de los hospitales grandes, muchas veces si tenemos la opción de participar en ensayos clínicos, lo podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y esto significa que este periodo de 10 años se acorte, que lo que estamos haciendo es ofrecer tratamientos a veces que todavía no están comercializados y que sabemos que por evidencias previas pueden ir bien. Entonces, en pacientes muy seleccionados, ustedes pueden recibir esta información de participar en un ensayo clínico y esta es la razón de eso. Bien, si hablamos un poco más de lo que decía de la seguridad, entonces pasamos a hablar de efectos adversos. De estos dos grupos de tratamiento que nosotros estamos dando para el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma, en un lado tenemos la inmunoterapia, en este caso, en este estudio, en combinación con antiangiogénicos, aunque no es el mismo antiangiogénico de la columna de la derecha, por lo tanto verán que los porcentajes varían un poco, pero ven que a pesar de que tener algún efecto adverso es prácticamente inevitable, tenemos que el 99% de los pacientes tendrán algún efecto adverso con la medicación. También es muy importante saber que la mayoría de estos efectos adversos no serán graves, nos permitirán llevar una vida normal o prácticamente normal y que si se manejan correctamente por un personal especializado en una unidad multidisciplinar, como también se ha hablado en webinars previos, permitirán seguir con el tratamiento y seguir con una calidad de vida excelente. Bien, una vez dicho eso, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes de estos tratamientos? Pues el más frecuente de todos es la hipertensión. Hay que tener muy en cuenta que son tratamientos que lo que hacen es, al atacar estos vasos sanguíneos, no solo atacan los que llevan la sangre al tumor, sino que pueden atacar otros vasos sanguíneos de nuestro cuerpo y, por tanto, la hipertensión que se basa en esto, pues puede aumentar. Por lo tanto, muy importante también el paciente que toma tratamiento para la hipertensión, tener todavía más cuidado y comunicarlo a su médico, que seguro que de todas formas lo van a preguntar. Después, la diarrea también es relativamente frecuente, entre un 2 y un 5% de los casos. La síndrome mano-pie es una síndrome muy específica que se da con antiangiogénicos, con uno de ellos en particular, que se ha utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, y que es la aparición de lesiones en las manos y en los pies a nivel de la piel. Después, otros efectos mucho menos frecuentes, como por ejemplo la pérdida de apetito y la pérdida de peso, son bastante menos frecuentes. Y he puesto aquí, porque mucha gente lo pregunta, pues la caída del pelo, que es una cosa que a muchísima gente le preocupa, pues que sepan ustedes que es prácticamente anecdótica que hay una caída del pelo grave con este tipo de tratamientos que estamos dando para el carcinoma hepatocelular, es prácticamente del 0%. Y bien, específicamente de la inmunoterapia, aparte de esos efectos adversos que les he explicado, pues tenemos que entender también, como les he explicado, que como su efecto puede provocar inflamación, esta inflamación puede afectar a casi cualquier órgano. A pesar de que son tratamientos muy modernos y muy específicos,
no atacan únicamente al tumor, sino que pues, pueden provocar inflamaciones de otros órganos. Pues, por ejemplo, inflamación del propio hígado, a pesar de que obviamente es un hígado que tenemos que cuidar porque ya tiene dos enfermedades, tiene la enfermedad de la cirrosis y además tiene el hígado, pues sabemos que son tratamientos que pueden provocar inflamación del hígado, también pueden provocar pues inflamación del tubo digestivo, del estómago, del intestino, tanto delgado como grueso, inflamación del riñón, de las articulaciones, etcétera, 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 virtualmente de cualquier órgano de nuestro cuerpo. Pero como decía antes, estos efectos se pueden tratar con relativa sencillez y solo en un porcentaje pequeño de casos estos efectos secundarios van a llevar a la disminución de la dosis o incluso a la suspensión del tratamiento. Esto no es lo más habitual. Y bien, y acabando, si nosotros nos miramos lo que es, yo creo que es lo más importante, es el perfil del paciente, que es, cuáles son esos factores que tenemos que considerar y cuáles son los que no tenemos que considerar también. Pues bien, primero, si miramos los que sí que tenemos que considerar, es la extensión del tumor. Esto volvemos a las diapositivas previas, la clasificación del tumor. No es lo mismo un paciente que tenga un tumor pequeñito centrado en el hígado y que no tenga nada más, que no, pues desgraciadamente, un paciente que ya tenga metástasis en los pulmones o que tenga afectación en la vena porta, que es la vena que lleva la sangre al hígado. En este caso, aquí estamos hablando de pacientes con tumores extensos, que son los que van a recibir el tratamiento sistémico. El segundo factor muy, muy importante a considerar es la función hepática. Como hemos dicho ya también y se ha dicho en otros webinars, la función del hígado sin tumor normalmente está comprometida en estos pacientes porque la mayoría tienen cirrosis hepática, pero a pesar de tener cirrosis hepática, también la mayoría de pacientes tendrán una función hepática suficientemente conservada como para poder recibir estos tratamientos. Pero también es muy importante saber que si esto no es así y esta función hepática no está suficientemente conservada, normalmente no se podrán dar este tipo de tratamientos, ya que lo más importante será preservar esta función hepática y no tanto el tratamiento específico del tumor. Y esto es muy importante considerar. En tercer lugar, insistimos en la calidad de vida. Es muy, muy importante mantener la calidad de vida. Normalmente puede haber síntomas relacionados con el tumor y no puede o no es comprensible dar un tratamiento que altere esta calidad de vida hasta el punto de empeorar síntomas que ya existían antes. Por lo tanto, muy importante conservar siempre esta calidad de vida y esto ya los estudios nuevos, los fármacos nuevos que estamos dando, es un factor que tienen muy en cuenta y que se evalúa en el marco de los ensayos clínicos. En cuarto lugar, las enfermedades asociadas, muy importante. Si sabemos que estos fármacos pueden dar efectos secundarios, como por ejemplo la hipertensión, si tenemos un paciente que tiene una hipertensión muy mal controlada, que ya toma 3 fármacos para este problema o para otros, pues o controlamos muy bien estos problemas o tampoco podremos dar este tipo de tratamientos. Al final puede ser, como dice el dicho, peor el remedio que la enfermedad. Si realmente se nos descontrola una hipertensión, podemos inducir pues, un infarto u otras complicaciones graves a nivel cardiovascular. Muy importante también la situación social y familiar. Es muy importante, estamos hablando de tratamientos que pueden dar efectos secundarios y por lo tanto es importante que esta persona que va a recibirlos sepa muy bien lo que puede esperar y que tenga alguien, familiares, amigos, un círculo suficiente como para que le pueda ayudar en caso de que aparezcan este tipo de problemas. Y en último lugar, y para mí casi casi lo más importante de todo, es la opinión del paciente. Todo esto que yo les he explicado hay que explicarlo muy bien antes de cada tratamiento, antes de empezar cualquier tipo de esos tratamientos, y que cualquier paciente tiene que ser libre y con toda la información en la mano, tiene que poder ser libre de decir lo que quiere y lo que no quiere. Y también hablar muy claramente con el médico de las expectativas que hay con este tratamiento. El médico tiene que ser sincero con lo que esperamos con este tratamiento y el paciente tiene que ser sincero de hasta dónde quiero llegar con este tratamiento. Y aquí es donde se tiene que generar realmente este acto médico entre el paciente y su médico. Y bien, ¿qué no consideramos para este tipo de tratamientos? Pues muy importante, la edad. No la consideramos. A día de hoy, obviamente, la edad es un factor. No es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 85 años, a nivel de, normalmente, de enfermedades asociadas, de calidad de vida, de estos factores que sí hemos dicho que sí que se tienen que considerar. Pero la edad per se no es un factor. Hay personas que con 60 años pues tienen una calidad de vida limitada por otros factores. Y en cambio, hay personas que con 85 años tienen una calidad de vida excelente
y no por eso se tiene que limitar el hecho de recibir ciertos tratamientos. Por lo tanto, la edad per se no es un factor a considerar. En segundo lugar, la etiología de la enfermedad hepática. A pesar de que hay estudios que sugieren que según el tipo de causa de esta enfermedad hepática, de esta cirrosis, los tratamientos para el tumor pueden ir diferente, a día de hoy no se puede hacer una recomendación al respecto y por lo tanto, independientemente de si el paciente tiene una cirrosis causada por hepatitis, por hígado graso o por alcohol, entre otras causas, el tratamiento es el mismo. Tampoco hay que considerar la biopsia. En estos casos, excepto en el marco de ensayos clínicos, donde la gran mayoría sí que requieren una biopsia para hacer un análisis molecular del tumor, este no es un factor que se tenga que considerar de forma universal antes de recibir estos tratamientos. Y por último, que sepan también que tampoco consideramos marcadores predictivos de respuesta al tratamiento. A día de hoy no hay ningún factor que nos permita decidir o saber si un paciente va a responder o no va a responder o en qué porcentaje va a responder a un tratamiento determinado. Por lo tanto, estos factores son los que no consideraremos a la hora de indicar estos tratamientos sistémicos. Y por último, acabaré con unas breves conclusiones. El tratamiento sistémico está indicado, como les he dicho, en aquellos pacientes con un carcinoma hepatocelular que tengan afectación fuera del hígado, solo en esta indicación. Este tratamiento sistémico actual para el carcinoma hepatocelular se basa en el uso de fármacos antiangiogénicos e inmunoterapia, que los efectos secundarios de esos tratamientos son frecuentes, pero que su manejo en unidades especializadas permite seguir con el tratamiento y mantener una muy buena calidad de vida, y que, como les he dicho, es vital hablar con su médico sobre las expectativas acerca del tratamiento y su opinión sobre estos tratamientos y sobre lo que se espera de ellos. Y eso es todo lo que les quería explicar. Muchísimas gracias. Voy a compartir. Bueno, estamos llegando al final de las presentaciones y del webinar. Yo les felicito por en tan poco tiempo explicar una enfermedad que es tan complicada y que se necesita un equipo multidisciplinar para el manejo. Primero, para el diagnóstico, para el estadiaje, para la indicación del tratamiento y para el seguimiento. Yo les agradezco que han limitado un poco el uso de palabras demasiado técnicas y que se ha entendido muy bien y que siempre estamos aprendiendo, estamos muy contentos de haber realizado estas reuniones enfocado de cara al paciente, porque lo más importante, y como han mencionado los dos ponentes, es crucial la información que recibe el paciente, pues el paciente tiene que estar de acuerdo con el tratamiento, tiene que tener toda su confianza con el equipo que le está tratando, que en cada momento está buscando lo mejor. Y me gustaría hacerle una pregunta al doctor Puigvell sobre la etiología de la enfermedad hepática. Esto es una discusión que surge bastante, pero claro, nosotros, desde el punto de vista de pacientes, quizá no le damos importancia, pero a lo mejor el equipo médico puede tener una cierta aprensión a tratar pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad demasiado marcada o que han tenido un exceso de ingesta de alcohol hasta el último momento o que han tenido una hepatitis C, siguen teniendo el virus, pues no han recibido un tratamiento. Si desde su opinión o qué le parece en estas situaciones, ¿qué se hace? Bien, como he dicho, bueno, realmente por el tiempo y por el foro yo creo que no hay que ser tampoco demasiado específico en algunas cosas. La verdad que lo que he dicho es que no consideramos la etiología y esto, digamos, la respuesta corta es así. Si entramos más en detalle, sí que hay alguna pequeña consideración. Por ejemplo, como he dicho, en caso de tratar con inmunoterapia, los pacientes que tengan una enfermedad autoinmune del hígado, en estos pacientes, aunque esto es muy infrecuente, no son las etiologías más frecuentes, en esos pacientes sí que puede haber una limitación a recibir inmunoterapia, pero de la pregunta, doctora Casanovas, pues nosotros en caso de un paciente
que tenga factores de riesgo cardiovascular mal controlados, por ejemplo la obesidad, esto no supone una contraindicación para recibir el tratamiento. Lo único que es lo que sí que he dicho es la hipertensión, que aquí sí que es una piedra angular del tratamiento, porque sabemos que es muy frecuente la hipertensión como efecto adverso y por lo tanto eso tiene que estar muy bien controlado antes de empezar. En el caso de las hepatitis, a día de hoy la gran mayoría de pacientes, por suerte, han podido recibir un tratamiento para la hepatitis C antes de desarrollar el tumor, aunque siga habiendo algunos casos de pacientes que se diagnostican de todo a la vez, de la hepatitis, del tumor, y por lo tanto nos encontramos con esta situación. Aún en esta situación no hay una contraindicación. Aquí sí que lo importante es saber que lo primordial es tratar el tumor, no es tratar la hepatitis C, porque por desgracia el daño ya está hecho, el tumor ya está hecho. Por lo tanto, lo importante aquí es tratar el tumor. En el caso de la hepatitis B es otro tipo, es diferente porque el medicamento sí que se da de forma concomitante. Y en el caso del alcohol, si el paciente ha abandonado el hábito alcohólico, da igual que sea una semana antes, esto no genera un problema, no hay ninguna contraindicación a recibir estos tratamientos. Y lo único sería si un paciente pues mantiene el consumo de alcohol en cantidades muy elevadas. Esto ya no solo por los efectos secundarios que sí que puede desarrollar, ¿no? Digamos, el tomar de forma conjunta un alcohol que es dañino para el hígado con un tratamiento que sabemos que es muy potente, que también puede ser tóxico, sino también pues, por lo que conlleva esta adicción, ¿no? Que es el no venir a las visitas, no tomar bien el tratamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto sí que son, digamos, situaciones muy concretas que no nos encontramos de forma habitual. Por lo tanto, por eso digo, de forma general, diría que la etiología no supone un problema a la hora de recibir ningún tratamiento. Gracias. Y también quería hacerle una pregunta a la doctora Ferrer sobre las listas de espera para trasplante de hígado. Entonces, ha dicho que algunos pacientes, al avanzar el tumor, ya no pueden ser trasplantables. Entonces, ¿en qué tanto por ciento y cuánto tiempo tardan desde que se aceptan en una lista de espera hasta que pueden ser trasplantados? Y si mientras están en la lista de espera están recibiendo algún tipo de tratamiento. Gracias, doctora Casanovas, por la pregunta. Yo, antes, hacer un inciso en relación a la pregunta previa. Yo creo que es muy importante la prevención primaria, es decir, en factores tanto como la obesidad como con el alcohol. De hecho, el alcohol activo es contraindicación para el trasplante hepático y esto es básico. Y la obesidad es un factor de riesgo pues, también para el hígado graso y también es un factor de riesgo para el hepatocarcinoma. Es decir, yo creo que mentalizar a la población de que es básica la prevención primaria, porque al final, si evitamos los factores de riesgo, pues de alguna manera evitamos que progrese hasta tumor hepático en hígados de riesgo. Y en relación a la lista de espera, bueno, esto es variable, depende también del centro, depende del país y depende también de la época, ¿no? Lo que sí que es cierto es que actualmente en Cataluña tenemos un sistema que es el sistema MEL, y que tiene en cuenta distintas variables relacionadas con el funcionalismo hepático del paciente y que de alguna manera este sistema nos sirve para priorizar a aquellos pacientes en lista que tienen más riesgo de caer de la lista de espera, pero ya no solo por el hepatocarcinoma, sino por su propia hepatopatía de base. Y este sistema MEL pues, prioriza a los pacientes y los que están arriba de todo de la lista MEL son los que trasplantamos antes. Luego, como otras opciones de tratamiento, cuando pensamos que la lista de espera es muy larga, porque también depende del grupo sanguíneo, es decir, hay grupos sanguíneos en los cuales la lista de espera es más larga que otros. En el caso del hepatocarcinoma, tenemos la posibilidad también de realizar lo que se llama tratamiento puente en trasplante. Es decir, son tratamientos como, por ejemplo, la radiofrecuencia o la ablación, es decir, quemar el tumor, ya sea por ecografía o por laparoscopia, o bien quimioembolización, de manera que nos sirve para evitar que el tumor avance una vez el paciente está ya puesto en lista de espera. O sea que hay posibilidades. Bueno, muchas gracias. Si hay más preguntas o algún comentario. Bueno, pues damos por finalizada estas conferencias y agradecemos muchísimo
su participación. Y nosotros somos la Asociación de Pacientes Hepáticos. Antes era la Asociación de Enfermos de Hepatitis. Dado que la mayoría nos hemos ido curando de las hepatitis víricas, se ha de enfocar, como ha dicho la doctora Ferrer, en la prevención primaria, en lo posible, de todas las enfermedades que puedan producir cirrosis y cáncer de hígado. Gracias.